Bueno amigos, continuamos con nuestro siguiente tema, el cual va a ser la electroterapia. Ya dominamos la terapia manual en los temas previos y en esta ocasión nos va a interesar dominar todo lo referente a la electroterapia, ya que si la dominamos de manera adecuada vamos a tener un correcto uso de la técnica de ITUL, terapia manual eléctrica. ¿Qué es la electroterapia? La electroterapia se define como la aplicación de energía electromagnética de diferentes formas, que pueden ser electricidad, magnetismo, alta frecuencia, etc., con el fin de producir efectos biológicos y fisiológicos en nuestro paciente. Dichos efectos van a ser aprovechados para acelerar los procesos de reparación de lesión tisular. Y obviamente esto se traduce en un bienestar para nuestros pacientes. Nos lleva a cuestionarnos esta pregunta. ¿Cuántos fisioterapeutas saben las bases científicas y fisiológicas de los agentes electrofísicos que están aplicando? Lo cual nos podría llevar a reflexionar que quizá la baja efectividad de los agentes electrofísicos realmente pueda ser por una mala dosificación del profesional. En esta imagen vemos una imagen reciente de un átomo. En su centro, partículas, pero lo que nos va a interesar son los electrones, otro tipo de partículas que orbitan el centro de nuestro átomo. Gracias a estos electrones es que vamos a poder utilizar la energía electromagnética en diferentes espectros con distintos fines en el organismo. Pero antes vamos a tener que dominar estos conceptos. Vamos a irlos desglosando. Todos son muy importantes. Vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible para que queden claros y sean la base para poder aplicar de manera correcta los agentes electrofísicos, en este caso en particular la electroterapia y la técnica de terapia manual eléctrica. Vamos con la electricidad. La electricidad es la manifestación energética de los electrones. Ya veíamos que tenemos un átomo en el centro, tiene su núcleo y alrededor tiene capas orbitando de electrones. Esos electrones tienen la capacidad de ir brincando hacia otros átomos. Y el recorrido de esos electrones es la manifestación de esos electrones. Realmente, cuando nosotros ponemos toquecitos a nuestro paciente, lo que el paciente está sintiendo, esa sensación de electricidad, es el recorrido del movimiento de los electrones que se van desplazando entre átomo y átomo y átomo del organismo. ¿De acuerdo? Después vamos al segundo concepto, polaridad. La polaridad tiene que ver con identificar las zonas donde están más cargadas o menos cargadas de electrones. Entonces, la zona que tiene menor cantidad de electrones está cargada positivamente, no corresponde el signo de más con la menor cantidad de electrones. No hay que confundirnos. Entonces, vamos a ver que esta polaridad que tiene menor cantidad de electrones, la vamos a llamar ánodo, ¿sí? Y está cargada positivamente. Nuestro ánodo se representa regularmente en color rojo, con una carga positiva, y es la zona donde hay escasez o menor cantidad de electrones. ¿De acuerdo? La zona con un exceso de electrones, es decir, ahí abundan los electrones, está cargada negativamente o su polaridad se representa con el signo negativo y al cual le vamos a llamar cátodo. Este se representa en color negro, ¿sí? Entonces, este cátodo está cargada con mayor cantidad de electrones y se representa con el signo negativo. Entonces tenemos nuestro
cátodo y nuestro ánodo. Importante ir identificando eso. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es la cantidad almacenada de electrones o de electricidad que se encuentran en la materia en un determinado momento. El siguiente concepto es la carga eléctrica, es decir, la cantidad de electricidad o cuántos electrones, el número de electrones, se encuentran en la materia en un determinado momento. Por ejemplo, en una batería, en una pila del control remoto de nuestra televisión, ¿cuánta cantidad de electrones está almacenada en esa batería? A esto le llamamos culombio, ¿sí? Un culombio tiene una gran cantidad de electrones. Cuando nos referimos a un culombio es mucha cantidad de electrones, que no es necesario aprendérnoslas, por eso no se los puse, pero así se representa el culombio. Un culombio, 2 culombios, 3 culombios. Entre más culombios, mayor cantidad de almacenamiento de, en este caso, la batería, esa capacidad para almacenar y tener en su interior electricidad o número de electrones. Este concepto es práctico si medimos la electricidad de manera estática, pero nosotros nunca vamos a medir la electricidad de manera estática, la vamos a medir de manera dinámica, en movimiento, porque en todo momento la electricidad se está desplazando de un punto a otro. Entonces, para ese concepto tenemos la intensidad, ¿sí? La intensidad ya se refiere a la cantidad de electrones que van a desplazarse de un punto a otro, ¿sí? Del cátodo al ánodo regularmente, en una corriente continua, ¿de acuerdo? Entonces, aquí abundan los electrones y aquí escasean los electrones y aquí abundan los electrones. Este tiene una carga negativa, este tiene una carga positiva. De mi cátodo se van por un recorrido hacia el ánodo, en ese sentido. Y entonces podemos medir cuántos electrones o cuánta electricidad pasa en un determinado punto en un segundo. Y entonces yo puedo medir cuánta energía eléctrica o cuánta cantidad de electrones van a pasar por un punto en un segundo. La intensidad se mide en amperios, pero amperios es una gran cantidad de electricidad. Electrocutaríamos a nuestro paciente. En términos de salud, en especial en fisioterapia, nosotros usamos miliamperios, es decir, menos de 1000, ¿sí? 1000 es un amperio, ni siquiera llegamos al amperio, estamos muy debajo de eso, estamos entre 1 y 120 miliamperios. Entonces, cada vez que nosotros le subimos a los toquecitos a nuestro paciente, 1, 5, 10, 30, 50 miliamperios, lo que está sintiendo el paciente es una cantidad específica de corriente eléctrica o de electrones recorrer su cuerpo por segundo. A mayor intensidad, obviamente, mayor molestia por parte del paciente porque es mayor energía. Voltaje. Para comprender el voltaje debemos de imaginarlos a los electrones como agua. La intensidad sería la cantidad de litros, ¿sí? O de partículas de agua que estoy arrojando en un segundo. Pero para referirme al voltaje, necesitamos entender que esos electrones también se desplazan con un tipo de propulsión o, en este caso, en el ejemplo de la manguera, con presión, ¿sí? A mayor presión sale mayor disparada el agua, a menor presión el agua sale menor disparada, con menor fuerza. Eso lo podemos aplicar entonces también con la electricidad para comprenderlo. A mayor voltaje, mayor impulso tiene el electrón para salir disparado. A menor voltaje,
efecto contrario. Entonces, el voltaje se va a definir como la fuerza con la que se envían los electrones. Su unidad de medida es el voltio y no nos preocupa tanto porque en los electroestimuladores nosotros no modificamos el voltaje. Ya viene predeterminado. Lo que estamos modificando son los miliamperios o la intensidad. La resistencia. La resistencia también es un concepto bastante importante que tiene que ver con la dificultad, ¿sí?, que va a tener el electrón para desplazarse de un punto a otro. ¿Con qué resistencia se encuentra para desplazarse de un punto a otro? Entonces, la resistencia no la podemos, como tal no la medimos, no la modificamos en nuestros electroestimuladores, pero sí hay conceptos que nos llevan a pensar si vamos a tener una mayor o menor resistencia. Es decir, le vamos a hacer el camino más fácil o más difícil a ese electrón desplazarse por el organismo de nuestro paciente. La unidad de medida es el ohm, ¿de acuerdo? Pero ¿qué puntos tenemos que tener? Una piel limpia, aseada, sin grasa, sin vellos, para poder aplicar nuestros electrodos de manera eficaz y disminuir la resistencia. Electrodos de buena calidad, hidratados y que no estén sucios, porque si están más sucios y tienen vellos y mugre, aumenta la resistencia. La piel de un joven no es la misma que la piel de un adulto. La piel de un adulto está más deshidratada, por lo tanto, tiene menor cantidad de agua. Eso aumentaría la resistencia. Si la piel está limpia, los electrodos están en buen estado y la piel está en buen estado, disminuimos la resistencia. Entonces, el electrón, la energía eléctrica, se desplaza de mejor manera por el organismo, disminuyendo la probabilidad de causar una quemadura por aumento de resistencia de esa energía. Entonces, mantener estos puntos importantes para disminuir la resistencia me garantiza no lastimar a mi paciente por una quemadura. Nosotros somos un tipo semiconductor, ya que somos un órgano con disoluciones y minerales, iones, cationes y aniones. Entonces, eso nos permite ser un semiconductor. La energía eléctrica sí pasa bien por medio del organismo, pero no se lo hagamos más difícil con estos aumentos de resistencia. Hay que tener cuidado en esos puntos. Para comprenderlo, les pongo un ejemplo, lo que estábamos explicando. Si nos imaginamos a los electrones como partículas de agua, entonces podemos, por medio de esta presa, explicar estos tres conceptos. La intensidad sería la cantidad de agua que se desplaza donde abunda el agua, desde este punto hasta este punto, ¿sí?, por medio de la compuerta. ¿Cuántos litros de agua se desplazan de un punto a otro? De donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Voltaje. ¿A qué presión? Si yo abro mi compuerta, si el espacio es más grande o más pequeño, puedo aumentar la presión con la que el agua se desplaza de un punto a otro. De igual manera, la resistencia, ¿sí? Tendrá poca resistencia, ya que aquí en este ejemplo, el agua, gracias a la gravedad, va a desplazarse de un punto a otro. Si no estuvieran a la misma altura, habría más resistencia para el agua se desplace de un lado u otro. O si fuera, en lugar de una presa, un río rocoso, el agua tendrá mayor dificultad de atravesar el río. ¿Por qué? Porque habría más obstáculos que atravesar, en este caso las rocas. ¿De acuerdo? Entonces, entender la electricidad como si fuera agua nos puede llevar a un mejor entendimiento de estos conceptos. Entonces, aquí volvemos a aplicar lo mismo. Intensidad o cantidad de electrones que se desplazan de un punto a otro. ¿Quién lo empuja? ¿Con qué fuerza? ¿Sí? El voltaje. Y ese camino es fácil o difícil de atravesar, la resistencia. Como veíamos en el ejemplo inicial,
tenemos nuestro cátodo con una polaridad negativa, donde abundan los electrones, y nuestro ánodo con una polaridad positiva, color rojo, y donde escasean los electrones. Eso es importante saber, ya que en una corriente continua, la dirección de la corriente eléctrica va en este sentido, ¿sí? Si es una corriente continua. Pero si es una corriente alterna, no nos importa tanto la polaridad, porque esta polaridad va a cambiar cada segundo, en donde va a viajar en un sentido y después va a regresar. Viaja y viene, va y viene, va y viene. Y esto de manera alternante va a estar cambiando de dirección, por lo tanto le vamos a llamar una corriente alterna. Nos interesa saber esto porque nosotros vamos a trabajar con corrientes alternas para la técnica ETOOL. No es recomendable las técnicas con corriente continua, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con corrientes, por ejemplo, interferenciales, TENS, EMS, que regularmente tienen una corriente alterna. Es decir, no tiene componentes galvánicos. Después continuamos con la frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia nos la debemos de imaginar como, por ejemplo, cuántas veces late mi corazón, pero nuestro corazón regularmente lo medimos por minuto. En este caso no, en la electricidad no. Nos interesa saber los impulsos cada segundo. ¿Cuántos impulsos, cuántos estímulos estoy mandando o provocando que se introduzcan en el organismo por segundo? Esto va a ser clave para evitar el fenómeno de acomodación y para estimular ciertos tejidos o cierto tipo de células que a mí me convengan, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar lo que vendría siendo el puro concepto de CC y BC. El CC se refiere a la intensidad constante y la BC se refiere al voltaje constante. En la CC, la mayoría de los electroestimuladores de gabinete tienen esta opción para cambiarse. La intensidad no va a tener cambios, pero el voltaje sí. Y se va a acomodar de manera automática dependiendo el aumento o la disminución de la resistencia. La BC, el voltaje se va a mantener todo el tiempo constante durante la aplicación, pero la intensidad se va a acomodar automáticamente dependiendo si hay mayor o menor resistencia. Explicado de otra manera, si yo tengo CC en mi electroestimulador, esta aplicación es para mantener los electrodos de manera estática, ¿sí? A la hora de que yo retiro un electrodo, le voy a dar un toquezazo a mi paciente. El electroestimulador es capaz de sentir este cambio de resistencia y corta la corriente. En la BC no. En la BC yo puedo tener los electrodos en movimiento, ¿sí? Puedo despegarlos de manera segura. Los puedo despegar y ponerlos, despegar y ponerlos. Y mi electroestimulador va a ser capaz de, cuando yo quite mi electrodo, aumenta la resistencia porque no hay un medio conductor, el aparato automáticamente va a disminuir la intensidad y no va a sentir el paciente un toque. Vuelvo a colocar el electrodo, disminuye la resistencia y automáticamente mi electroestimulador aumenta la intensidad de nuevo. Entonces, CC es para una aplicación de electrodos de manera estática y BC me permite mover esos electrodos a mi antojo, despegarlos y volverlos a pegar como yo guste. La técnica de ETOOL va a trabajar especialmente con BC, voltaje